Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a nuestro curso de Biblia. Bendiciones para todos en esta clase número 10 de Biblia que estamos nosotros estudiando, curso de introducción a la Sagrada Escritura. Que el Señor les bendiga, les acompañe siempre y que podamos conocer cada vez más su palabra y ponerla en práctica. Como dice el Salmo, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Pedimos hoy la intercesión de San Juan Bautista. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al culminar. Amén. Queridos hermanos, hemos estudiado el Antiguo Testamento y en el cual hemos englobado toda esa riqueza de los profetas, de los libros históricos, de los libros poéticos y sapienciales, del Pentateuco. Y hemos iniciado también la clase anterior, el Nuevo Testamento. Recordemos que la Biblia está dividida en dos grandes partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Hemos iniciado con los santos evangelios. Recordemos, son 4 los santos evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bien, 2 de ellos escritos por apóstoles. Mateo y Juan eran apóstoles del Señor. Y recordemos que Lucas y Marcos eran discípulos de los apóstoles de Pablo y de Pedro respectivamente. Hoy vamos a iniciar con la lectura, con el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y también abordaremos un poco lo que son las cartas paulinas, las cartas de San Pablo. Bien, así que abramos nuestro corazón, nuestra mente para escuchar la palabra de Dios y para aprender más de su mensaje de salvación. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1 en adelante. El primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó, desde el principio hasta el día después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo. A los apóstoles que había elegido, fue levantado a lo alto. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles pruebas de que vivía, dejándose ver de ellos durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Mientras estaba comiendo con ellos, les ordenó: no os vayáis de Jerusalén, sino aguardad la promesa del Padre, que oísteis de mí, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Inicia la lectura de los Hechos de los Apóstoles, el primer libro. Querido Teófilo, lo dediqué a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo, y a los apóstoles que había elegido fue levantado a lo alto. Es decir, desde que Jesús empieza su predicación hasta que Jesús asciende a los cielos. Toda la vida de Jesús, todo lo que Jesús hizo hasta su ascensión, lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y nos dice: el primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que hizo Jesús y enseñó. Vamos a remitirnos al
Evangelio según San Lucas, también en el capítulo 1, y nos dice así: puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares, he dedicado yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Esto lo dice en el Evangelio según San Lucas. Vemos que la dedicatoria, el prólogo, primera parte, dice, va dirigido a ilustre Teófilo. Bien, igual que los hechos de los apóstoles. Le dediqué Teófilo a todo lo que hizo el Señor. En Teófilo quiere decir amigo de Dios. Bien, va dirigido a todos aquellos amigos de Dios representados en las comunidades cristianas. Vemos este dato interesante que conecta el Evangelio de San Lucas con los hechos de los apóstoles. Y recordemos que Lucas no es un apóstol, es discípulo de San Pablo. Recordemos que Lucas es médico de profesión. Así que vamos a adentrarnos entonces en la lectura de los hechos de los apóstoles. El libro de los Hechos es la continuación entonces del Evangelio de San Lucas. Ambos libros fueron escritos por el mismo autor. No pretende narrar lo que hizo cada uno de los apóstoles, sino que toma como lo hicieron los evangelistas, los hechos principales que el Espíritu Santo ha sugerido al autor para alimento de nuestra fe. La parte más extensa la dedica pues a los viajes, trabajos y triunfos del apóstol de los gentiles, de San Pablo, hasta su primer cautiverio en Roma. Pero vemos toda la actuación de San Pedro, cómo estaban allí predicando, cómo sanaban en el nombre de Jesús. Tan solo con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban, cómo curaban a los enfermos, anunciaban con valor la buena noticia del Evangelio. Las primeras comunidades cristianas, todo lo tenían en común. Aquellos que tenían bienes los vendían, los compartían, los entregaban a los apóstoles para que dispusieran de ellos. Se narra Pentecostés, esa llegada del Espíritu Santo. Bien, el protagonista entonces de este libro es, por supuesto, el Espíritu Santo. Él es el motor, el inspirador y presencia de Dios entre los primeros cristianos. Como se ve en su descenso sobre los apóstoles en Hechos 2, 1:42, recientemente celebramos la solemnidad de Pentecostés. Bien, en la conversión de Pablo en testigo apasionado e incansable de Cristo, capítulo 8, capítulo 9, leemos la conversión de San Pablo. Bien, en la unión de la comunidad de fe, en su oración, en la celebración de la Eucaristía y en el compartir de los bienes. Todo esto lo vemos como las primeras comunidades se organizaban en compañía de los apóstoles. Bien, cómo se reunían para la celebración de la Eucaristía y para la lectura de la palabra de Dios y de los santos evangelios. Muy interesante la lectura de los hechos de los apóstoles y muy enriquecedora. Durante el tiempo de Pascua leemos todos los días prácticamente lecturas de los hechos de los apóstoles. Bueno, porque es lo que vivió la comunidad cristiana después de la resurrección. Si hubiera que encerrar en una frase el carácter principal de este libro de los Hechos, se podría decir que es fundamentalmente una narrativa de la misión, la primera de la iglesia, la prolongación de la misma misión de Jesucristo. Solo así se comprende que el verdadero protagonista de la obra sea el Espíritu Santo prometido y enviado por Cristo a sus seguidores en Pentecostés, que es el alma de la misión, el que impulsa la palabra o el mensaje del Evangelio. Recordemos que en los Evangelios se nos narra cómo los apóstoles estaban encerrados, atemorizados. En el capítulo 2 también aquí se nos narra en los Hechos de los Apóstoles. Pero es después de Pentecostés cómo toman esa fuerza para anunciar la buena noticia. Todo eso, esa actuación la vemos aquí
en los Hechos de los Apóstoles reflejada. Vemos los primeros pasos de la iglesia. El libro de los Hechos nos trae a la memoria el nacimiento, la consolidación y la expansión de la iglesia, continuadora de Cristo y de su misión. Recordemos que Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vemos cómo la misión de Cristo se extiende en muchas iglesias o comunidades locales de culturas y lenguas diferentes que forman entre todas la gran unidad del pueblo de Dios. Vimos cómo es representado en todas las personas presentes en Pentecostés. Habían, nos dice, partos, medos y elamitas, de Frigia, de Panfilia, de Cirene, de Judea, de Arabia, de Mesopotamia. En fin, se nos narra una diversidad de pueblos, cómo la iglesia se va extendiendo. Los apóstoles tienen esa responsabilidad superior. Hay constancia de una vida sacramental y litúrgica, bautismo, imposición de manos o ministerio ordenado, la ordenación de los presbíteros, diáconos, las celebraciones y catequesis. La iglesia sigue creciendo y expandiéndose. Todo esto lo vamos leyendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo curaban a los tullidos, cómo también son perseguidos. Vemos ese discurso de Esteban, protomártir, primer mártir de la iglesia, y posteriormente los viajes, la vocación, conversión y los viajes de San Pablo, la iglesia en Antioquía, en fin, esa misión de la iglesia que es llamada a evangelizar, a llevar la buena nueva de Jesucristo hasta los últimos rincones de la tierra. Podríamos dedicarnos por mucho tiempo a estudiar los Hechos de los Apóstoles, los viajes de San Pablo, y es muy enriquecedor. Les recomiendo ampliamente la lectura de los Hechos de los Apóstoles, pues nos enriquece en el seguimiento de Cristo, nuestro Salvador, como iglesia en salida. Los Hechos de los Apóstoles consta de 28 capítulos, ¿bien? Que vemos como esa iglesia misionera, y es lo que el Papa Francisco nos ha dicho, y era una iglesia en salida, una iglesia de los pobres y para los pobres. Vemos la acción de la iglesia en la evangelización y en la misión. Bien, de esta manera, queridos hermanos, el Señor nos sigue llamando. Como palabra de Dios, vimos que los Hechos de los Apóstoles sigue tan vivo y actual el día de hoy como hace 2000 años. El mismo espíritu que animó y sostuvo aquellas primeras comunidades sigue presente y operante hoy en la iglesia, impulsando, animando y confortando a los testigos del Evangelio de nuestros días. Finalmente, es un libro que nos da seguridad de que la palabra de la salvación, impulsada por el Espíritu, no será nunca encadenada ni amordazada, porque lleva en sí el aliento del poder y del amor salvador de Dios. Recordemos que es escrito alrededor del año 80 y 90 después de Cristo, y va dirigido a los cristianos de esa segunda generación de origen judío y también gentil, representados por este ilustre Teófilo, a quien se dirige, quien San Lucas dirige este libro. Pasemos ahora, muy queridos hermanos, a las cartas de San Pablo, o llamadas también cartas paulinas. San Pablo nos da a través de sus cartas, varias cartas, un inmenso conocimiento de Jesucristo. No un conocimiento sistemático, sino un conocimiento espiritual. Exhortan a la conversión, evangelizan, toca diversos temas que nos enriquecen profundamente en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de fe y a las comunidades o personas a las cuales va dirigidas. Él es ante todo el doctor de la gracia, el que trata temas siempre actuales del pecado y de la justificación, del cuerpo místico, de la ley de la libertad, de la fe y de las obras, de la carne y del espíritu, de la predestinación y de la reprobación,
del reino de Cristo y su segunda venida. Son variados los temas que podemos apreciar en las cartas paulinas. San Pablo escribió las cartas más famosas que existen en el mundo, y en ellas se resume todo lo que la Iglesia enseña acerca de la fe, acerca de la moral, sobre el matrimonio, sobre el divorcio, sobre el pecado, sobre incluso la ordenación de ministros en las distintas comunidades de los presbíteros, obispos, diáconos, sobre la vida de fe, sobre el compartir de los bienes. La más extensa y doctrinal escribió a los cristianos de Roma, llamada Carta a los Romanos. La más corta a Filemón, en la cautividad, estando encarcelado. Las más apasionantes y fuertes son las dos que escribió a los Corintios, corrigiendo algunos errores, porque San Pablo exhorta, pero también corrige. La más elevada es la de los Efesios, la más cariñosa a los Filipenses. Y la última de las cartas la escribió desde la cárcel, dirigida también a Timoteo y a Tito. Bien, que es todo un abanico de cartas muy enriquecedoras desde el punto de vista de la fe, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista exhortativo. Vamos a iniciar con la carta a los Romanos. En el capítulo 1, pues Pablo en sus distintas cartas, como toda carta hay un saludo, bien, dirigido a la comunidad a la que va destinada dicha carta. Romanos capítulo 1, versículo 1, dice así: Pablo, siervo de Cristo Jesús y apóstol por vocación, escogido para el evangelio de Dios, que él había ya prometido por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. La promesa era relativa a su Hijo Jesucristo, descendiente de David, pero constituido en Hijo de Dios. Por él hemos recibido la gracia del apostolado, destinado a promover la obediencia de la fe, para que su nombre sea elevado entre todos los gentiles. A todos los amados de Dios que estás en Roma, santos por vocación, a ustedes gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Carta a los Romanos, por tanto, dirigida a todos los cristianos que se encuentran en Roma. Este saludo que dirige Pablo en sus distintas cartas, distintos saludos, nosotros los usamos en la primera parte de la misa, que es el saludo. Después de iniciar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, se hace lo que es el saludo. Hoy dice aquí: la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Así como inicia Pablo su carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 7. Bien, la carta a los Romanos es la única que escribió Pablo a una comunidad no fundada por él. Al anunciarles su visita, quiso preparar su llegada con una explicación de su evangelio, preparar ese camino, como lo hizo Juan, a quien hoy celebramos, Juan el Bautista. Quiso preparar su llegada con esta explicación sobre la salvación y la fe que resume el capítulo 1. No me avergüenzo del evangelio, que es fuerza de Dios para que se salve todo aquel que cree. Romanos 1:16. Para algunos la lectura de la carta no es fácil. Algunos argumentos de Pablo son extraños y difíciles de comprender para nosotros hoy día, pero su mensaje es claro: la salvación viene por la fe en Jesucristo, no de seguir solamente la ley judía. Pablo dice que cuando no sabemos cómo hacer oración, el Espíritu Santo ora por nosotros. Así, leer esta carta impactante olvida tus miedos. Aun cuando no eres perfecto, Dios nunca te abandona. Nos habla sobre una vida nueva en Cristo. Escrita por Pablo, atribuida a él, aproximadamente entre el año 57 y 58. Destinados a los judeocristianos y gentiles que vivían en Roma. Romanos 8, leemos así: todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavos para tener temor,
Antes bien hemos recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba, Padre. Hermoso texto de San Pablo. Romanos 8:28. ¿Cuántas frases bíblicas interesantes podemos sacar de aquí? Romanos 8:28. Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de aquellos que le aman. Muchas veces decimos: ¿por qué sucede esto? Esto que me sucedió, qué malo, no puede ser. Y aquí que nos dice: Dios dispone de todas las cosas para bien de los que la aman. San José María Escrivá la resumía: todo para bien, omnia in bonum. Y de ahí también aquella frase: no hay mal que por bien no venga, ¿no? Pero aquí es que Dios dispone de todo para bien de aquellos que le aman. Romanos 8:28. Así que esta carta de San Pablo a los romanos pues nos aporta muchísimo en cuanto a la fe, en cuanto a la gracia, en cuanto a ese amor de Dios. Luego, San Pablo se dirige a la comunidad de los corintios, es decir, a Corinto, en su segundo viaje misionero. Se dirige a esta comunidad en su mayoría de origen gentil. Recordemos que Corinto estaba ya en un puerto, entrada y salida de barcos, pueblos muy paganos, en que por tanto el pecado, otros dioses, otros cultos, en esa entrada y salida del comercio marítimo. San Pablo se dirige a ellos y les corrige también fuertemente. Muchas veces es severo San Pablo con los corintios. Pablo entonces pasó 1 año y medio en la ciudad de Corinto, un puerto importante al sur de Grecia, donde el comercio marítimo atraía gente de muchas culturas. Ahí se dedicó a evangelizar, a formar la comunidad eclesial. Presentó la locura de la cruz, como él la llama, desafiando a los oyentes a una fe sin límites. Y fue gratamente sorprendido por su respuesta generosa. Nuestras comunidades también pueden tener problemas similares y los mensajes de San Pablo a los corintios son también relevantes hoy día. Ninguna palabra de Dios podemos decir: no, eso es letra muerta, eso es del pasado. No. Como leemos también en la palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Aquí inicia Pablo en el capítulo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo por voluntad de Dios, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor. De nuevo, ese saludo tan hermoso que utilizamos también, entre otros saludos, en la Santa Eucaristía. Bien, lo que parece ser la locura de la cruz es en verdad la sabiduría de Dios. Eso leemos en el capítulo 1, versículo 17. La sabiduría del mundo versus esa sabiduría cristiana. Admiraban a los filósofos, pero Pablo en sus cartas nos dice que la locura de la cruz es más sabia que esa sabiduría de los hombres. Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, la cruz de Cristo. Pues la predicación de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Porque dice la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el docto? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? Así, mientras los judíos piden señales y los griegos sabiduría, recordemos cómo Grecia es conocida por sus grandes filósofos allá en Atenas, bien en la ágora, cómo se sentaban a disertar, pero más allá de eso está la sabiduría de Dios. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles, pero para los llamados, sean judíos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Encontramos la fuerza y la sabiduría de Dios en la cruz
de Jesucristo, que era escándalo. Morir en cruz era signo de maldición en el Antiguo Testamento. Era locura también para los gentiles, para los paganos, para los otros pueblos no judíos. Pero para los que creen en Cristo es fuerza y sabiduría de Dios. Qué hermosa la carta de San Pablo a los Corintios. Es la comunidad, esta comunidad allí congregada. Mucho que aprender de esta carta de San Pablo. Hay 2 cartas destinadas a estas comunidades de los Corintios. Incluso en asuntos de moral, San Pablo allí es muy fuerte sobre el matrimonio, sobre la virginidad. Allí en Corintios capítulo 7, y San Pablo muy explícito, nos habla incluso sobre el celibato, en que algunos podrían decir, no, pero eso no se habla en la Biblia. Por supuesto, y San Pablo, que fue célibe, por cierto, lo recomienda en el capítulo 7 de la carta a San Pablo. Da consejo a los solteros, a los casados, dice San Pablo, bien. Mi deseo sería que todos fueran como yo, mas cada cual tiene de Dios su gracia particular, unos de una manera, otros de otra. No obstante, digo a los solteros que estaría bien que se quedaran como yo, que es célibe, San Pablo, pero si no pueden contenerse, es mejor que se casen. En cuanto a los casados, les ordeno que no se separen. Bien, en cuanto a los demás, si un hermano tiene a alguien no creyente, pues les invito a convertirse al Señor. El marido no creyente queda santificado y la mujer no creyente queda santificada por él. Dios nos ha llamado a vivir en su paz. Cada quien viva conforme le asignó el Señor cuando fue llamado por él. Que uno fue llamado siendo circunciso, pues que no lo disimule. Fuiste llamado no siendo circunciso, pues tampoco. Cada quien pertenezca en el estado en que se hallaba cuando Dios lo llamó. Acerca de la virginidad, no tengo un precepto del Señor, pero es un consejo como quien por la misericordia de Dios es digno de crédito. Pienso que en vista de la angustia presente, es bueno que el hombre siga como está. ¿Estás unido a tu mujer? Pues no busques separación. ¿No estás unido a mujer? Pues no la busques. Mas si te casas, no pecas. Y si la joven se casa, pues tampoco peca. Pero todos ellos padecen tribulaciones que yo quisiera evitarles. Hermanos, el tiempo apremia. Bien, el soltero se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradarle. El casado se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Bien, San Pablo nos da una serie de elementos sobre distintos temas, incluso sobre el pecado, invitando a la gracia e invitando a la salvación. Bien, podríamos incluso posteriormente, luego de terminar todo el curso de Biblia, al terminar el libro del Apocalipsis, tocar temas en específico. Bien, temas de interés, el pecado, la gracia, algún tema en concreto, el nombre de Dios, el nombre de Yahvé. Ya luego podemos ir profundizando en algunos temas en específico, temas de las cartas de San Pablo, el matrimonio, el celibato, la virginidad, el divorcio, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura? Así que eso más adelante, cuando terminemos de hacer esa visión global de lo que es la Sagrada Escritura, que es una primera parte de este curso de Biblia. Ya van 10 clases. Bien, la segunda carta a los Corintios, a pesar de la primera carta de Pablo, problemas de los corintios siguieron. Además, su relación con él se deterioró un poco, pues algunos evangelizadores atacaron la credibilidad de Pablo, nunca falta. Le acusaron de ser un desequilibrado mental, criticaron su poca facilidad de palabra e insinuaron que no era de entera confianza en los distintos elementos, inclusive en lo relativo al dinero de las colectas. Segunda de Corintios 5:13. La respuesta de Pablo a los ataques que recibe muestra su amor apasionado por Cristo y por la Iglesia. Su enfermedad crónica, sus debilidades humanas, su fortaleza en la fe y sus experiencias místicas. Señala contrastes
de su personalidad como teólogo y misionero, fundador y organizador, altivo y humilde, audaz y tímido a la vez, siempre buscando cómo comprender la realidad a la luz del Evangelio, para actuar como auténtico discípulo de Jesús. Es redactada aproximadamente alrededor del año 57 después de Cristo, dirigida a esta iglesia en Corinto, en su mayoría de origen gentil, es decir, no judíos. Bien, y temas importantísimos en ambas cartas de San Pablo a los Corintios. Allí encontramos un hermoso himno también, Corintios capítulo 1, segunda de Corintios capítulo 1 versículo 3. Bendito sea el Señor, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que se sienten atribulados, ofreciéndoles el consuelo que nosotros mismos recibimos de Dios. Pues así como abundan en nosotros los sufrimientos, igualmente abunda consuelo por medio de Cristo. ¿Te sientes atribulado? Lee la carta a los Corintios y siente ese consuelo de Dios, en el cual Cristo nos ofrece su fortaleza y ese mensaje salvador, y que nos fortalece en medio de este momento, que nos consuela en nuestras tribulaciones. Bien, luego tenemos la siguiente carta de San Pablo que vamos a leer, es la carta a los Gálatas. Bien, Gálatas tiene también temas muy hermosos. Es una de las más directas, personales y apasionadas cartas de Pablo. Es vital para el cristianismo. En una época de confusiones y profetas falsos, Pablo resuelve en ella aspectos centrales de nuestra fe. Deja claro que Dios nos salva y que esto supone libertad de las leyes judías, que somos hijos de Dios, que debemos adorar en espíritu y verdad, y que lo importante en el reino de Dios son nuestras actitudes y acciones cimentadas en su amor y no la conformidad con las leyes externas. Bien, toda su carta revela el ardor de Pablo. Argumenta que Cristo todo es una nueva creación y por tanto la ley es obsoleta. Enfatiza que en Cristo nos da la verdadera libertad, la libertad de los hijos de Dios. No el libertinaje de hacer lo que queramos, sino la libertad de los hijos de Dios para vivir en su gracia. Mientras que la ley solo sirve para hacernos conscientes de que el pecado y los vicios nos esclavizan y matan la vida. Escrita alrededor del año 54 y 55 y destinada a los cristianos de origen gentil que vivían en Galacia. Bien, Gálatas 5, Cristo nos da la verdadera libertad. Gálatas 6, preceptos sobre el amor a Jesucristo. En Gálatas 4 encontramos esa filiación divina. Podemos clamar Abba, es decir, Padre. Bien, así que les exhorto también a leer la carta a los Gálatas. Nos invita a vivir la libertad verdadera. Proceder según el Espíritu, sin dar vía libre a las meras apetencias humanas, es decir, a la carne. Pues la carne tiene apetencias contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Y son tan opuestos entre sí que no hacéis lo que queréis. Somos llamados, por tanto, a la libertad. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Aquí, en Gálatas capítulo 6, vamos a encontrar los frutos de la carne, pero también los frutos del Espíritu Santo. Bien, por ejemplo, nos dice, los frutos de la carne son fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, ira, divisiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes. Y estos no heredarán el reino de Dios. Y luego nos presenta los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Dice, vivamos movidos por el Espíritu Santo. En cambio, los frutos son amor, alegría, paz,
paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad y modestia, dominio de sí. No hay ley que condene tales cosas. Además que los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Palabra de Dios. Gálatas 5:21 en adelante. Bien, queridos hermanos, podríamos hacer algo muy breve y decir solo unas palabritas, pero hemos querido adentrarnos un poquito en cada una de las cartas de Pablo. Así que les exhorto durante estos días a leer las cartas, primera y segunda de Corintios, la carta a los Gálatas y la carta a los Romanos. Vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí para que podamos profundizar un poquito más en cada uno, y la próxima clase vamos a continuar con las otras cartas de San Pablo. Así que junto con el libro de los Hechos de los Apóstoles, que se los invito a leer y conocer toda esa gran misión que tuvo la iglesia y también la misión de San Pablo. La próxima clase entonces continuaremos con las cartas de San Pablo, también las cartas pastorales. Posteriormente vienen las cartas católicas, la carta a los hebreos, también el libro del Apocalipsis. Bien, es importante que vamos profundizando y conociendo, leyendo, conociendo algunas frases bíblicas que nos ayuden a profundizar en este mensaje de salvación. Bien, recordemos que cualquier duda estamos a la orden a través de mensajería directa por el Instagram, también a través del canal de Telegram, que aquí se los dejo al final de cada clase para que puedan suscribirse, deslizando hacia arriba en los estados del Instagram. Bien, bueno, demos gracias al Señor por esta clase y pidámosle al Señor que nos ilumine siempre. Ya luego, como les comentaba, tendremos distintos temas en concreto luego de culminar ese paseo por toda la Sagrada Escritura, con temas de interés que ustedes mismos pueden sugerir. Bien, así que a seguir estudiando la Biblia, a seguir orando y a seguir confiados siempre en el Señor, que es nuestro refugio y que es nuestra fortaleza. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti, para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por el camino de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Deseo poner en práctica tu palabra, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Deseo que pasen una feliz noche, hoy celebrando en Venezuela, día de la batalla de Carabobo, los bicentenarios de esta batalla también que sella la independencia en Venezuela. Oramos por Venezuela y le encomendamos a nuestra Madre, la Virgen de Coromoto. Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria. Amén. San Pío de Pietrelcina ruega por nosotros. Saludos al grupo de oración Padre Pío y a todas nuestras parroquias, a Santa Mariana de Jesús y a Jesús de la Buena Esperanza. Feliz noche para todos, que el Señor les bendiga.